Hola, muy buenos días. Es un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente el día de hoy. Pues ahora sí que un capítulo más del libro de Tú puedes sanar tu vida de Luis Hay. Te recuerdo, mi nombre soy Ángel Basaldúa y estoy compartiendo contigo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar lo que es el capítulo 2 y capítulo 3 de este libro, que vamos a irlo viendo poco a poco. Y ahora sí que te recuerdo que esto es desde mi punto de vista personal, claro, de mi experiencia vivida. Y pues mm, vamos a analizar ahora cuál es el problema y de dónde proviene, que es el capítulo 3. Entonces, si recordamos un poquito lo que vimos la semana pasada la introducción y capítulo número 1, hablábamos de que debemos de aprender a perdonar, o debemos de perdonar precisamente para poder sanar. Y ahora vamos a analizar, pues, un poquito, vamos a echarnos un brinquito a nuestro interior para ver cómo es que, si nos estás, más bien, cuál es la raíz del problema, ¿sí? Les pido un minuto, déjenme checar que, se esté transmitiendo y sobre todo que se escuche. A ver, no sé. Para poder sanar. Ok. Y ahora vamos a analizar, pues, un poquito, vamos a echarnos un brinquito a nuestro. Mm, Ok, creo que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a, vamos a iniciar y vamos a iniciar hablando de cuál es el problema, ¿sí? Que es el capítulo número 3. Y bueno, no hay peligro en mirar en el interior. Esa es una afirmación que nos hace Luis Hay, y pues ahora sí que muy, ahora sí que muy profunda esta afirmación que nos hace Luis Hay, que dice: no hay peligro en mirar en el interior. A veces tenemos miedo de analizarnos a nosotros mismos porque, pues, ahora sí, tal vez tenemos miedo de lo que podemos encontrar allí, ¿verdad? Y bueno, dice que a veces nosotros hacemos aseveraciones acerca de nuestro cuerpo que nos están limitando, y nos están limitando de una manera negativa y profunda, ¿sí? Que tiene consecuencias realmente muy graves para nosotros. Y pues a veces nosotros llenamos nuestro subconsciente, nuestro cerebro subconsciente, con estas aseveraciones que, lejos de beneficiarnos, nos están perjudicando mucho. Entonces, a veces decimos que mi cuerpo no funciona. Por ejemplo, que me duele, sangra, me lastima, se retuerce, cojea, arde, envejece, que engorda, adelgaza o X, ¿no? Muchas cosas. Y siempre estamos criticando nuestro cuerpo de esa manera. Y bueno, entre muchas otras cosas que a veces, con las que criticamos nuestro cuerpo, y pues ahora sí que muchas otras de estas aseveraciones las podemos crear nosotros mismos. Ay, perdón, les pido un minutito, es que va la propaganda aquí. Perdón, es que iba pasando la propaganda de las tortillas aquí por afuera de la casa, y pues como traen la bocinita, pues se escucha todo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, les estaba comentando que hacemos aseveraciones a veces negativas de nosotros mismos que nos hacen mucho daño. Y por ejemplo, decimos: mis relaciones no funcionan. Es decir, me están asfixiando, están ausentes, no me exigen, no me apoyan, siempre me critican, no me aman, no me dejan en paz, me atormentan todo el tiempo,
o no me hacen caso, me humillan, nunca me escuchan, entre muchas otras cosas que yo puedo ir creando durante el camino de mi vida. Mis finanzas no funcionan, nunca tengo lo suficiente, yo no puedo darme el lujo de ir a comer en un restaurante sin estar checando primero la tarjeta a ver si me alcanza lo que voy a comer. El dinero se me acaba demasiado rápido, así como llega se me va de volada. No puedo cubrir los gastos que tengo. Eso, aparte de todas las cosas que tú puedes haber creado, por supuesto. Esto es lo que nos comenta Luis Hay, que ella ha escuchado cuando sus pacientes o las personas que van a buscar terapia con ella, lo hacen, mm, o sea, más bien son las aseveraciones que esas personas hacen sobre su propia persona, ¿sí? Y bueno, otras dicen, mi vida no funciona, o sea, nunca puedo hacer lo que yo quiero, no soy capaz de complacer a nadie, no sé qué es lo que quiero hacer, y fíjense que ahora es muy común eso de no saber qué queremos, o ahorita, por ejemplo, con la generación que se conoce ahora como la generación de cristal, nunca saben qué quieren hacer. Siempre quieren tenerlo más cómodo, quieren no quieren esforzarse, no quieren hacer absolutamente nada que le implique un esfuerzo para poder conseguirlo. Y luego dice, no hago nada bien, solo sé que postergar, o sea, solo sé postergar las cosas, nada funciona para mí. Aparte de cualquier otra cosa que tú puedas haber añadido a todas estas aseveraciones que te das sobre tu propia persona. Y bueno, estas cosas las he escuchado Luis Hay infinidad de veces con los pacientes a quienes les da terapia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando escucha ella? Luego nos comenta que le respondía con estas preguntas. Bueno, ¿qué está ocurriendo en tu vida? ¿Cómo estás de salud? ¿A qué te dedicas para vivir? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Cómo van tus finanzas? ¿Cómo va tu vida amorosa? ¿Cómo terminó tu última relación? ¿Cómo terminó la relación anterior a la última? Y luego les dice que les platique brevemente de sus niñez. Y una vez que empiezan a hacer eso, ella empieza a observar la figura o la postura de su cuerpo y los movimientos faciales para darse cuenta si la persona está mintiendo, le está diciendo la verdad o está ocultando cosas o le está hablando de algo de lo que no tiene ni la más mínima idea de dónde viene, de dónde lo está sacando, ¿sí? Sabe que se siente mal, sabe que se siente, por ejemplo, deprimido, sabe que se siente triste, sabe que se siente apesadumbrado, que se siente cansado, que se siente, o que ha perdido las ganas de vivir, pero no sabe de dónde sale todo eso, no sabe cuál es la raíz de ese problema, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Ahora, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, si ustedes recuerdan en la clase pasada, las que lo vieron o quienes lo vieron, les comenté que íbamos a estar haciendo varios ejercicios y bueno, te pido que tomes un cuaderno y un lápiz y vas a escribir arriba de la página, o sea, en la parte de arriba de tu hoja, le vas a poner con letras grandes, mayúsculas y con un color diferente, ya sea negro o con un plumón para que se vea un poquito remarcado y le vas a poner, yo debería, ¿sí? Y después vas a completar esa frase 5 veces. Sí, debes hacer una lista con 5 o 6 maneras de terminar esta oración. Por ejemplo, yo debería ser millonario, o yo debería ser feliz, o yo debería tener un carro del año, yo debería tener una casa propia, yo debería tener un buen empleo, ¿sí? Y puedes escribir, bueno, te estoy poniendo ejemplos simplemente. Analiza tú lo que tú deberías tener, o lo que tú deberías, ¿sí? Tú completa de la manera que tú quieras esta aseveración. 5 o 6 opciones, ponme allí, y luego a veces cuesta mucho trabajo, la verdad. Yo ahorita te dije las aseveraciones, por lo que se me ocurrió ahorita de momento, pero te comento algo. Cuando yo estuve leyendo este capítulo para poderlo preparar, para poderlo compartir contigo, me costó muchísimo trabajo hacerlo, a pesar de que hace ya muchos años yo ya lo había hecho, ¿sí? Me, cos- perdón, me costó mucho trabajo.
Y a veces hay heridas que tenemos nosotros que duelen mucho, y eso te lo digo desde mi experiencia personal. Hay cosas que duelen mucho porque tú sabes que deberías, ¿sí? Pero te quiero comentar una cosa. Una vez que tú ya, eh, hiciste tu lista de 5 aseveraciones o 5 cosas que tú deberías, las vas a leer tu lista una por una y comenzando cada oración con yo debería. Al leer cada oración, vamos a preguntarte por qué, ¿sí? Ya que tengas tú tus 5, entonces nos preguntamos por qué. ¿Por qué yo debería de ser millonario? ¿Por qué yo debería tener un carro del año? ¿Por qué yo debería de tener una casa propia? ¿Por qué debería? Te vas a preguntar y vas a escribir debajo de las 5 o 6 opciones que tú pusiste del yo debería, vas a escribir por qué deberías, ¿sí? ¿Por qué deberías lo que tú pusiste ahí? Yo como te mencionaba, bueno, yo te mencioné, yo debería tener una casa propia. Entonces, ahora voy a poner, ¿por qué debería tener una casa propia? ¿Sí? Y eso. Ahora, como yo no voy a poder ver tus respuestas, ni tampoco soy especialista en la materia, ni te voy a analizar tampoco, tú sí lo puedes hacer de manera personal. Hay que analizar las respuestas que nosotros estamos poniendo porque esas respuestas son muy interesantes y la verdad son muy reveladoras. Y te lo digo porque yo lo hice el ejercicio y déjame decirte que a pesar de que, te lo vuelvo a repetir, ya lo había hecho, encontré nuevas cosas, encontré nuevas situaciones que me están haciendo mucho daño, que me están limitando, que me están perjudicando, que no me están dejando crecer y que me están frenando, que me tienen anclado todavía a algunas situaciones del pasado. Y bueno, eso es lo que yo de manera personal estoy trabajando ahora. Pero, ¿qué necesitas tú? ¿Qué es lo que tú vas a trabajar? Sí, ahora, ya de acuerdo con las aseveraciones que hagamos, y bueno, yo te podría decir, por qué no tengo una casa propia? Ah, bueno, porque porque no he trabajado para comprarme la casa propia, por así decirlo, ¿verdad? Y cada respuesta nos va ayudando a que nosotros, descubramos cosas o situaciones, creencias que nos están limitando de una manera sorprendente. Ahora, te hago una afirmación o un comentario más. Nosotros utilizamos el debería y usar la palabra deberías es como dice, tú deberías ser 21%, tú deberías de ser diamante, tú deberías ser ejecutiva o ejecutivo, tú deberías ganarte el viaje que nos ofrece la compañía, tú deberías tener suficientes ingresos para no estarte quejando de que no te alcanza, ¿sí? Pero cuando usamos esa frase, hay que recordar que esa frase es una frase muy tóxica, es una frase equivocada, es una frase que te está diciendo que o está teniendo un efecto equivocado sobre nuestra propia persona, porque nos está diciendo, tú deberías, y no te da la opción de mejorar, no te da la opción de cambiar, no te da la opción de conseguir otras opciones, vaya, ¿sí? Entonces, cuando te dicen, tú deberías, es así como que es tajante, es obligatorio, esa fuerza, no puedes cambiarlo, tienes que hacerlo de esa manera, ¿sí? Y a veces eso nos limita, eso nos pone trabas o nos ata en su momento. Es como, en alguna ocasión, no sé si lo comenté en el tema pasado, o en algún otro tema de los que he podido compartir contigo, pero es como nosotros cuando vemos al elefante en un circo, al elefante solamente lo tienen amarrado con una cadena o con un pequeño cordón, un lazo, lo tienen amarrado de una estaca allí. Pero el elefante es un animal inmenso, es grandísimo, con una fuerza sorprendente, que si el elefante quisiera, simplemente levanta el pie y se desata, se desamarra, e incluso saca la estaca donde lo tienen amarrado, ¿sí? Y a veces nosotros hacemos eso mismo con nosotros.
esa pequeña soga y nos amarramos nosotros a la estaca y no nos permitimos crecer más allá de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos, porque nosotros deberíamos. Y dice, la palabra debería es una de las palabras más nocivas del lenguaje. Eso nos lo dice Luis G. Y luego cada vez que que utilizamos debería, estamos en efecto diciendo equivocado. O sea, cuando yo te digo deberías ser 21, te estoy diciendo que estás equivocada o equivocado. ¿Sí? O estamos equivocados o estuvimos equivocados o vamos a equivocarnos por usar la palabra debería, porque esa es una palabra muy nociva, muy tóxica, muy dañina, ¿sí? Entonces, ok, perdón, es que me llegó una notificación en el Facebook y luego me preocupa que me pueda transmitir. Ujú. Este, perdón, es que me llegó algo aquí no sé si es de la transmisión, pero vamos a dejarlo para despacito ya que terminemos. No quiero perder la transmisión. Y bueno, ok, continúo en vivo. Entonces, si continuamos nosotros utilizando la palabra debería, corremos el riesgo de equivocarnos también en el futuro, ¿sí? Y por lo tanto, se nos recomienda quitarla por completo de nuestro vocabulario y para siempre. Y la podemos reemplazar con la palabra podría, ¿sí? Eliminar debería y reemplazarla por la palabra podría, porque podría nos da una opción y así nunca nos equivocamos, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo podría tener una casa propia, yo podría tener un carro del año, yo podría ser millonario. Entonces, si tú te das cuenta, las cosas van cambiando bastante. Y ahora que yo lo vi ya con una mente más abierta, más relajadito, más tranquilo, que ya lo analicé por segunda vez, de verdad, se me abrieron muchas puertas. Yo he notado, o se ve el sereno, pero este año yo estoy empezando con el pie derecho y me está yendo de maravilla. Y llevamos apenas unos cuantos días y yo pues estoy empezando a ver resultados muy positivos también, ¿verdad? Entonces, ahora es importante que después de que tú ya entendiste que hay que eliminar por completo la palabra debería de nuestro vocabulario y que la tenemos que cambiar por la palabra podría, te invito para que, ya para terminar el, el ejercicio, que tú puedas decir, vas a leer la lista que tú ya hiciste, vas a leer todos los conceptos que tú pusiste de uno en uno, pero en esta ocasión, en lugar de empezar la oración diciendo yo debería, entonces tú vas a decir, si realmente quisiera, podría, y después toda la aseveración que tú pusiste. Si realmente quisiera, podría. Entonces, lo que yo te puse, entonces yo diría, si realmente quisiera, podría tener una casa propia. Si realmente quisiera, podría tener un carro del año. Si realmente quisiera, podría ser millonario. ¿Sí? Entonces, se siente hasta diferente. Déjame te lo comento y te lo digo. Se siente hasta diferente ya decirlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso te va a ayudar para que, dice, al hacerlo, bueno, yo te preguntaría, ¿por qué no lo has hecho? Antes te pregunté, ¿por qué? Tú me decías, bueno, la aseveración era, podría tener una casa propia, ¿sí? Y luego te preguntaba, ¿por qué? Ahora estoy cambiando la afirmación, estoy diciendo, o el concepto, y estoy diciendo, si realmente quisiera, podría tener una casa propia. Y la pregunta ahora es, ¿por qué no lo has hecho? Y escribe tu respuesta en la parte de abajo.
¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Qué es lo que te ha limitado? Podemos decir infinidad de cosas y poner infinidad de pretextos, de excusas, de cosas, y a veces no son excusas ni pretextos, son realidades, ¿sí? Pero, no nos va, o sea, necesitamos reconocer que tenemos esas situaciones. Necesitamos reconocer por qué no lo hemos conseguido. Necesitamos darnos cuenta de dónde viene el problema desde la raíz, ¿sí? Para nosotros poder quitar todo lo que nos está afectando. Si nosotros eliminamos por completo la palabra debería, vamos a sentir un alivio grandísimo en nuestra propia persona, en nuestro cuerpo. Y déjenme decirles que no exagero, no exagero, pero te lo digo desde mi experiencia personal. Eso es lo que yo estoy sintiendo en este momento, que lo estoy compartiendo contigo. Entonces, tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos, dejar de lado el qué dirán. A mí, ¿qué me importa lo que puedan decir todos los demás cuando solamente lo están haciendo para criticarme, para juzgarme, para dañarme? Y te recuerdo que el envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso quiere que tú no tengas lo que tú tienes. Entonces, el envidioso lo que quiere es que te veas tan miserable como lo es él. Y tú no debes de permitir eso, pero no puedes enfrascarte en una guerra donde te estés atacando, donde te estés, donde toda la vida sea una pelea constante, como decir, la guerra de toda tu vida. No puedes permitir que eso pase, ¿sí? Y por allí, también es importante que entendamos que debemos de poner oídos sordos a lo que tenemos que poner. Sí, y escuchar lo que debemos escuchar, porque a veces escuchamos lo que no debemos escuchar y permitimos que nos haga daño. Por eso es importante que tengas amor hacia ti mismo, amor hacia mí mismo. Y bueno, si no tienes el amor hacia ti misma, hacia ti mismo, entonces déjame decirte que las cosas no van a mejorar mucho. Y el amor se demuestra. El amor se demuestra, es decir, cuando yo me separé de mi esposa, yo bien pude haberme metido a las drogas, bien pude haberme hecho a las bebidas embriagantes, bien pude haber tomado unas decisiones incorrectas para mi propia vida que lejos de beneficiarme me iban a perjudicar mi cuerpo. Y con eso yo también estaba demostrando que no me amaba tanto como yo creía amarme a mí mismo. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Cómo lo estás alimentando? ¿Qué le estás dando? ¿Qué tanto te amas a ti mismo? El amor se demuestra con acciones, ¿sí? El amor podemos decir que es es un sentimiento que nos va a ayudar a sentir, es que no sé cómo podértelo explicar, ese aprecio hacia mí mismo, aprecio hacia los demás, aprecio hacia la naturaleza, aprecio hacia el universo, hacia Dios, a lo que tú creas, pero eso proviene de allí. Entonces, este, cuando nosotros sintamos que con ese aprecio que sentimos o con ese amor que sentimos hacia los demás, nuestro corazón quiere explotar de la emoción, del gusto y que se derrama en abundancias a los demás, la vida va a empezar a cambiar porque lo que yo estoy dando es lo que yo voy a empezar a recibir. O es lo que yo también voy a recibir, porque acuérdense que lo que uno cosecha es lo que uno va a sembrar. Si tú siembras maíz, perdón, es al revés. Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Si tú siembras maíz, vas a cosechar maíz, ¿verdad? O sea que si tú siembras cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas. Así es que no te digo todo lo demás porque tú ya lo sabes y no hace falta. Entonces, vamos a, vamos a hacer esto, como te digo, no podemos estar sometidos al qué dirán, al qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi maestra, qué va a decir el sacerdote o el pastor, o qué va a decir mi catequista, qué va a decir mi amigo, qué va a decir mi novia, qué va a decir mi esposa. No puedes estar atado a eso porque es como
quedarte atado a la palabra debería. Deberías escuchar, deberías hacer caso, deberías hacer lo que te dicen, deberías vivir la vida que ellos quieren que tú tengas. Y no se trata de eso. Podrías vivir tu propia vida, podrías ser feliz, pero no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás escuchando lo que no debes escuchar. Estás escuchando a personas que no te permiten crecer, que te tienen atado a esa pequeña estaca de la cual tú te puedes librar por ti mismo en el momento que tú lo decidas. Cuando me di la oportunidad y que yo entendí que el estar escuchando a las personas no me ayudaba mucho, o sea, cuando las personas solamente te critican, que te dicen, es que tú deberías de ser una persona educada, es que tú deberías de ser una buena persona, es que tú deberías tú deberías esto, tú deberías lo otro, tú deberías aquello. Las personas te hacen mucho daño y a veces el daño también lo recibimos de personas que nos aman, de personas que supuestamente nos aman, que yo no lo dudo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros papás, a veces ellos también en su conocimiento, en sus capacidades, nos quieren enseñar, nos quieren educar a su manera y a veces no están en lo correcto y nos educan de esa manera porque a su vez ellos fueron educados de esa manera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a perdonar, sí, pero también tenemos que aprender a poner oídos sordos a lo que no debemos de escuchar y escuchar lo que sí debemos escuchar porque nos permita crecer, que nos permita desatarnos y librarnos de esa pequeña estaca para poder hacer grandes y maravillosas cosas que nos van a beneficiar más en nuestra vida y que no solamente van a traer un beneficio para nosotros mismos, sino para las personas que viven con nosotros, para las personas que nos rodean, para nuestros seres queridos y para toda la sociedad y para el mundo entero, ¿sí? Podemos tener una mejor calidad de vida. Y yo por ahí escuchaba una persona que decía, cuando nosotros aprendamos a ser humanos, pero cuando aprendamos a ser verdaderamente humanos, la vida va a cambiar por completo de toda la tierra. Así que, pues vamos a empezar a darnos la oportunidad de ser humanos, de amarnos a nosotros mismos, de no hacerle tanto caso a las críticas negativas de las personas porque a veces hacen mucho daño. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a ser conscientes de los errores que tenemos y de las habilidades que tenemos. Y hay que nutrir más las habilidades que tenemos y tratar de eliminar de nuestra propia vida los errores. Y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco mientras vayamos analizando este capítulo. Ahora, vamos con el decreto del día de hoy del primer capítulo. En el proceso de la vida, la alegría de vivir, la belleza que contemplo, otra persona, el conocimiento, el proceso de la mente, nuestros cuerpos y la forma en que funcionan, mi relación con los animales, las aves, los peces, la vegetación en todas sus formas, el universo y la manera en que funciona. Acuérdense que yo menciono la palabra universo porque eso es lo que nos menciona este libro. Esas son las aseveraciones que nosotros tenemos que hacer para poder llegar, a la afirmación que vamos a hacer o al decreto del día de hoy, que nos enseña el capítulo, el capítulo 1. Entonces, tú sabrás aquí la manera de cómo, vas a vas a trabajar tu situación y solamente te digo que es muy importante que tú tengas autoaprecio. Tú te vas a demostrar a ti mismo cómo te amas, qué es lo que, qué es lo que tú le estás dando a tu cuerpo, ya te lo había mencionado. ¿Cómo llenas a tu cuerpo? ¿Qué le das? ¿Cómo te criticas? A veces nos criticamos demasiado. Yo soy demasiado flaco. Otros dirán, yo soy demasiado gordo. O yo no puedo comer gran cosa porque luego engordo. O yo soy esto, yo soy lo otro. Pero a veces, fíjense que siempre estamos más con cosas negativas. Tenemos que aprender a ser como los bebés y eso nos lo dice Luis Hay en este capítulo. Tenemos que aprender a ser como los bebés. Los bebés cuando nacen, eh, ellos aman todo, ellos todo lo aceptan, no tienen miedo de nada, ellos todo lo aceptan, ellos todo les parece sorprendente, maravilloso, todo lo que van descubriendo es espectacular para ellos, ¿sí?
Eso se le llama la perfección de los bebés. E incluso su propio excremento nos menciona Luis que para ellos es novedoso, es maravilloso, es espectacular. ¿Por qué? Porque los bebés todavía no tienen ideas negativas, todavía no están influenciados por pensamientos, contrarios a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos ya el bebé empieza a crecer, le empezamos a meter ideas, le empezamos a decir, no hagas eso porque no está bien, o haces otro porque es mejor, o le empezamos a meter nuestras propias ideas, lo empezamos a educar de nuestra manera, y es donde le empezamos a crear ese miedo a los bebés. Lo mismo te digo yo, por ejemplo, si eres ya, por ejemplo, arriba de los 40 años y no tienes un teléfono inteligente y le tienes miedo a comprarte un teléfono inteligente porque lo vas a descomponer, porque no sabes cómo usarlo, porque no, pero sí sabe leer, escribir, yo luego les digo, ¿cómo te niegas tú a tener un teléfono inteligente cuando tú le sueltas un teléfono inteligente, por ejemplo, a un bebé o a un niño chiquito que no sabe leer ni escribir y ese niño te hace maravillas en el teléfono, porque el niño todavía no le tiene miedo al teléfono. Y a veces lo que nos limita a nosotros es ese miedo que tenemos, es que si le pico y lo descompongo, o si le pico y me cobran, o si le pico y no sale lo que yo quiero. Entonces, esos son temores que nosotros vamos adoptando conforme vamos creciendo. Y ya para finalizar, como te dije, para llegar al decreto del día de hoy, vamos a ver lo que es un ejercicio más, y este ejercicio la verdad me costó mucho trabajo hacerlo a mí, me resultó un poquito doloroso la verdad. Te vas a poner frente a un espejo ahí en tu casa, donde tú puedas sentirte cómoda, tranquila, segura o seguro, y te vas a mirar directamente a los ojos en en el espejo, y vas a decir tu nombre en voz alta. Es como, te lo voy a decir, te lo voy a hacer, iba a decir. Miguel Ángel, te amo y te acepto como eres. Te lo vas a repetir varias veces. Vas a decir tu nombre. Por ejemplo, en este caso, pues, si Heidi lo va a hacer, Heidi diría, Heidi, te amo y te acepto tal como eres, mirándose directamente en el espejo y así, como cualquiera de otro. La verdad, a mí me costó mucho trabajo, perdón, me costó mucho trabajo hacerlo la primera vez que lo hice ahora, después de tantos años de repetir el ejercicio, porque era una parte que también tenía muy rezagada en mi persona y que yo ya había olvidado un poquito, ¿verdad? Como que no le había prestado mucha atención. Me había enfocado más en otras cosas, que en este propio ejercicio. Y a muchas personas esto les resulta muy difícil, ¿sí? Entonces, normalmente nos comenta Luis que no se recibe una reacción positiva normalmente de esta situación, o algunas personas lloran, otras personas muestran agresivas, otras personas, incluso ella nos comenta que han llegado a quebrarle el espejo, ¿sí? Otras personas que les ha dado por salir corriendo porque no saben cómo reaccionar, a lo mejor porque tienen miedo de decírselo a sí mismo, porque la sensación que tienen o el sentimiento que les hizo sentir esto fue diferente. Pero son pequeños ejercicios que podemos recordarnos. Miren, cuando yo lo hice, que yo dije, yo entonces me quedó la cuestión, o me hice la pregunta, ¿realmente te amas? ¿Realmente te estás cuidando lo suficiente para demostrarte a ti mismo que tú te amas? ¿Tienes autoaprecio hacia ti mismo? Entonces, la verdad, a mí me está costando todavía mucho trabajo, volver a checar el mismo espejo, ¿verdad? Entonces, eso ya depende de cada quien también, pero, híjole, es eso, pues no sé cómo decirte. Yo estoy esperando también los resultados en mi propia persona. Estoy viendo a ver, qué más me va a arrojar de positivo en mi propia vida. Y pues, me decía una persona que aprecio mucho, me decía, cuando yo estaba metido en todos mis problemas, y me decía, mira, va a llegar el momento en el que tú vas a mirar hacia el pasado y te vas a reír solamente de recordarlo. Entonces, yo espero
espero que llegue pronto el día en el que yo pueda mirar hacia el pasado y recordarlo. Entonces, a veces el problema, cuando nosotros miramos hacia atrás, a veces el problema que nosotros decimos que tenemos es el verdadero problema y tenemos que aprender a descubrirlo. Y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, lo vamos a ir viendo, desmenuzando poco a poco. Y yo te podría decir tantísimas cosas que, que nos hacen mucho daño a nosotros, por ejemplo, y que a mí en lo personal me están haciendo mucho daño. Y pues sí nos criticamos y nos criticamos tanto, pero mucha gente dirá, bueno, pues es que de eso se trata, ¿no? De criticarnos para corregirnos, no. No es que nos tengamos que corregir, criticar para corregirlos. Por ahí una persona nos decía Luis Hay que, una persona le dijo, ¿cómo voy a cambiar si no me critico? O no se critica a todo el mundo. Ese es el primer pretexto que nos... ¿Por qué? Si todo el mundo se critica, ¿por qué yo también no lo puedo hacer? Es que no estamos analizando a todo el mundo. Nos estamos analizando a nosotros mismos. Entonces, si te estás analizando a ti mismo, ¿por qué te criticas? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cuál es lo que qué es lo que te está haciendo daño? ¿Por qué te criticas tanto? ¿Por qué en tu persona solamente te dices cosas negativas? ¿Por qué te dices cosas que te van afectando? Porque estoy bien gorda, ya no me quiero. O ¿por qué piensas decir, es que estoy gorda, nadie me va a querer, no voy a conseguir un buen novio, un esposo? O cosas de ese estilo, ¿por qué? ¿Por qué te lo permites? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, lo único que demostramos con tanta crítica negativa que nos estamos haciendo es que no nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo único que nos estamos demostrando a nosotros, que no nos amamos a nosotros mismos. Hay que recordar que si somos incapaces de amarnos a nosotros mismos, somos incapaces de amar a quien sea. Ahora, continúo con el primer decreto, que es el decreto de, es el decreto del primer capítulo. Y, la verdad, no sé qué tanto tiempo lleve y espero no alargarme mucho en el otro. Dice, en la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Siempre estoy divinamente protegido y guiado. No hay peligro en que mire dentro de mí mismo. No hay peligro en que me contemple el pasado. No hay peligro en que amplíe mis horizontes de la vida. Soy mucho más que mi personalidad, pasada, presente o futura. Ahora opto por elevarme por encima de mis problemas de personalidad para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente dispuesto a aprender a amarme. Todo está bien en mi mundo. Recuerda que tienes que escribir este decreto, repetirlo varias veces al día y que te dé la oportunidad de analizar ya con detenimiento este capítulo durante 2 o 3 días, que te va a ayudar a discernirlo, a interiorizar un poquito más y te va a dar más beneficios. Ahora, vamos a ver el capítulo 3, que dice, ¿de dónde viene el problema? Y ella nos hace una aseveración: el pasado no tiene poder sobre mí. En este capítulo tenemos que aprender a separarnos nosotros del pasado, porque estamos tan atados a nuestro pasado que nos hace tanto daño y no nos permite vivir el presente, no nos permite ser felices en el presente y mucho menos prepararnos para el futuro, ni construir algo maravilloso para nuestro futuro, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer un aseo mental. Y bueno, ahorita en esto ha llegado el momento de hacer un examen de nuestro pasado un poco más, de observar algunas convicciones que nos han estado manipulando. Y miren, yo les voy a decir una cosa y lo comentaba ya en el capítulo 1. A mí mi papá me decía cuando mi papá se enojaba y que pues yo estaba niño y yo no podía hacer muchas cosas también. Y pues de antemano, pues miren, yo soy originario de un rancho, pero yo no me crié en el rancho. Yo siempre estuve estudiando en la ciudad y entonces yo solamente iba a mi rancho en los periodos vacacionales y yo tenía que hacer cosas de las que ellos hacían ahí, pero yo no las sabía hacer porque yo no me crié propiamente con ellos. Me costaba más trabajo que a mis hermanos. Entonces, mi papá luego decía, es que eres un bueno para nada, te pareces a tu madre, no sirves para nada, eres un inútil, y entre muchas otras cosas que me decía mi papá. Entonces, yo crecí con esas limitantes, ¿sí?
Yo crecí con esas limitantes. Cuando realmente descubrí de dónde me venían, entonces empecé a... Ahorita te lo platico, la verdad, y te lo platico, no me cuesta tanto ya decírtelo porque ya perdoné, ya perdoné a mi papá porque entiendo que mi papá en ese entonces, él me enseñaba lo que él podía enseñarme. Y esa era su manera de enseñarme, de corregirme. Esa era la manera, esa era la manera de él y yo creo que en su momento él ha de haber pensado que era correcto, ¿verdad? O quiero pensar que sí era, ¿verdad? Pero yo no, pues no lo juzgo, no lo juzgo por eso, ¿verdad? Y entonces yo empecé a eliminar toda esa basura mental que yo tenía en mi propia persona, porque me estaba haciendo mucho daño. Y yo no quería hacer eso ni con ninguna otra persona, ni con mis hijos, ni con nadie más, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos alguna limitantes, y cómo, de dónde provienen, perdón, de dónde provienen, por ejemplo, una creencia limitante que luego nos decimos no soy lo suficientemente bueno, o yo no sirvo para esto, ¿sí? O eso no es para mí, a mí no se me da. Esas son creencias limitantes que nosotros nos estamos poniendo hacia nosotros mismos y queremos alcanzar el éxito, queremos tener dinero, queremos tener queremos no estar sufriendo, queremos no estar batallando, queremos no llegar al grado de que se nos enferme un hijo, un ser querido y que no hallemos la puerta ni siquiera para poderle llevarle a una farmacia o un médico de similares, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos liberamos de todo lo que nos está deteniendo en el pasado? Ahora, esta, esta creencia limitante es lo único que demuestra la falta de amor a sí mismo. Ahora, ¿de dónde proviene esta limitante? Bueno, esta limitante normalmente viene de tratarse de ganar la aprobación de aquella persona que te estaba haciendo daño en su momento. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo sentía esa creencia limitante en mi propia persona y no me dejaba aprender más, no me dejaba salir de donde estaba, porque yo me enfocaba más en darle gusto a mi papá. Yo quería que mi papá se sintiera contento con lo que yo hacía y que me dijera que yo lo hacía correctamente. Yo quería la aprobación de él, quería el reconocimiento de él. Fue muy difícil, la verdad, pero si nosotros buscamos la aprobación de los demás, a veces no todas las personas piensan de la misma manera y no todas las personas nos van a aprobar las cosas como nosotros queremos. No siempre las cosas son, por ejemplo, como aquí en nuestra compañía, que nosotros te reconocemos todos tus logros, te motivamos para que tú sigas, pero hay que recordar que esto es un negocio, sí, es parte de la vida real también, sí, pero no es lo mismo que con la familia. La familia, cuesta mucho trabajo que te hagan un reconocimiento, más cuando las personas son más mayores, que te hagan un reconocimiento, que te reconozcan, sobre todo para que te den un abrazo y que te digan te amo, eres excelente, eres maravilloso, o sea, no lo vamos a tener propiamente. Aquí pues nosotros sí lo tenemos porque pues nuestros líderes nos dicen, es que eres muy bueno, eres excelente, eres maravilloso, tú puedes lograrlo, vamos por más, lucha, tú sí puedes, creemos en ti. Y te lo decimos con todo el corazón porque es cierto, ¿sí? Y eso es lo que tú te debes de creer. Eres tan valioso, tan poderoso, que tienes que creértelo, tomártelo muy en serio. Ahora, luego nosotros decimos otra de las creencias limitantes que tenemos. La vida es peligrosa. ¿Y de dónde proviene? Por ejemplo, de un padre asustado. Esa es la creencia que nos viene a decir. Cuando nuestro papá no nos deja salir mucho porque dice que te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, te puede pasar aquello, ¿sí? Entonces, la vida es dura, es cierto, pero toda la vida tenemos que aprender a correr riesgos. Todo implica un riesgo, todo implica un sacrificio, todo implica un esfuerzo. Y siempre nos estamos limitando porque pues la vida es un riesgo, es cierto. La vida es un riesgo, pero el riesgo lo voy a tener que correr en mi día a día, en mi vida diaria. Y aquí tienes la opción de tomar el toro por los cuernos o sacarle la vuelta, a correrle y a subirte, buscar la manera de librarte del toro y dejarlo que no crecer porque el toro no te permite pasar. Tú decides. Entonces, la vida sí es dura, es bien dura, pero es más dura si tú dejas que se te haga más dura, si sigues atado a tu pasado. Tú puedes liberarte de ese pasado, permitir que tu vida sea más ligerita, que sea más llevadera, que sea más redituable, por así decirlo. Redituable no solamente económicamente hablando, sino redituable en valores, redituable en crecimiento, redituable en moral, redituable
en ser mejor persona, en darle a tus hijos lo que tú quieres darles, pero que les ayude a crecer, a mejorar, a madurar, ¿sí? Ahora, otra de las creencias limitantes que tenemos, que no soy lo suficientemente bueno. ¿Y de dónde proviene esa creencia? Esa creencia proviene del hecho de, por ejemplo, de haber sido abandonado o no tomado en cuenta. Yo recuerdo que cuando estaba todavía, incluso eso me pasaba cuando estaba en la universidad. Cuando el profesor preguntaba algo y quería que los alumnos le respondieran o le respondiéramos, a veces yo sabía la respuesta correcta, pero tenía miedo de levantar la mano y contestar. Tenía miedo porque sentía que me iban a criticar, sentía miedo que si me equivocaba se iban a reír de mí, se iban a burlar de mí. O, pues realmente yo no sabía qué pensaban ellos de mí, pero yo tenía miedo. Y es cierto. Y luego cuando nadie contestaba, o ninguno de mis compañeros ni yo contestábamos, el maestro nos decía la respuesta y decía, pues es que yo sabía la respuesta y era la correcta porque el maestro ya la dijo y yo la sabía. Yo la sabía. Entonces, ese es así como que, eso es una limitante, por ejemplo, cuando no soy lo suficientemente bueno. Miren, todos somos como superhéroes. Todos somos superhéroes porque tenemos un poder tan grande que Dios nos dio porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. O el universo en lo que tú creas, ¿verdad? Y eso, pero nosotros lo hemos perdido porque la manera como hemos sido educados, las ideas que nos han inculcado nuestros seres queridos, las personas con las que hemos vivido. Y pues aquí por ejemplo, dice, el silencio se había convertido en una forma de vivir para él. O sea, cuando digo no soy lo suficientemente bueno, leí esta frase textual y te la leí, ¿sabes por qué? Era lo que me pasaba a mí, yo prefería mejor quedarme callado porque el silencio era lo más bueno para mí. Si no digo nada no me voy a equivocar y no me van a criticar y no se van a reír de mí. Mejor me quedo callado. Aunque nunca pensé que si yo decía la palabra, la respuesta correcta, a lo mejor el maestro me dice, muy bien, Miguel Ángel, qué bien, sigue así, échale muchas ganas, estuviste muy bien, o qué bien, Miguel, o sea, que me hubiera hecho un reconocimiento. Nunca pensé que eso pudiese pasar, yo siempre pensaba en que lo que me podría pasar era de una manera negativa. Y así como yo, muchas personas hacen del silencio su aliado. Así como que mejor me quedo calladito, calladito me veo más bonito, no me meto en problema, no digo nada, no se burlan de mí, o sea, y a veces eso también nos hace mucho daño porque tenemos que aprender a hablar cuando debemos hablar, a decir las cosas que tenemos que decirlas cuando tenemos que decirlas y a callarnos cuando debemos de callarnos. Pero por eso existe la prudencia y tenemos que aprender a ser prudentes, ¿sí? ¿Qué le estoy dando yo a mi cuerpo? A mi cuerpo le estoy dando, a lo mejor si le estoy dando mala alimentación, drogas o bebidas embriagantes, todo eso. Cuando yo empiezo a, cuando yo creo que no soy lo suficientemente bueno, me empiezo a orillar precisamente a estas situaciones. Y me empiezo a orillar a estas situaciones porque es como una salida y me siento cómodo. A lo mejor no soluciona nada, pero voy a estarlo recibiendo. Y es lo que nos dicen, es que yo tomo para olvidarme de todos los problemas que tengo. Ni te olvidas de los problemas y lo único que te estás creando es un problema de salud muy grave, una adicción y que tarde que temprano va a terminar matándote, ¿verdad? Entonces, esas son otras inseguridades que nosotros tenemos ahora. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y con este ejercicio, pues, quiero ver si ya podemos hacer el decreto y para ya no alargarme tanto también en esto. Miren, son tantísimas cosas que yo quisiera platicar, la verdad, son tantísimas cosas que yo quisiera compartir con ustedes, de mi experiencia personal y de lo que yo he vivido realmente con este libro, pero me faltaría mucho tiempo para hacerlo y no se los quiero hacer más tediosos de lo que nos está resultando luego estar escuchando un video, ¿verdad? Y a veces no tenemos el hábito de escuchar los videos, entonces voy a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda. Ya este capítulo para terminar. Entonces, este, te vas a conseguir nuevamente una hoja de papel y vas a preparar una lista de todas las cosas que tus padres te criticaban. ¿Cuáles fueron los mensajes negativos que escuchaste? Eso lo vas a escribir allí en esa hojita. Te vas a tomar el tiempo que tú necesites, el tiempo necesario para recordar todo lo más que puedas de todo lo que te criticaban tus papás, ¿sí? ¿Qué te decían de tu cuerpo?
¿Qué te decían en tu, o sea, en torno al amor y las relaciones? ¿Qué te decían acerca de tus talentos creativos? ¿Cuáles eran las cosas, limitantes negativas o negativas que te decían? Si puedes, estudia estas cosas de una manera objetiva y di para ti mismo, de modo que de allí proviene esa creencia. O sea, vas a decir para ti mismo, las vas a analizar, las vas a leer después y las vas a estudiar un poquito. O sea, vas a estudiar todas estas cosas y vas a decir, de modo que de allí proviene esa creencia. Ahora vas a tomar otra hoja de papel y vas a hurgar con mayor profundidad. Ahora, ¿cuáles otros mensajes negativos escuchaste de niño? No de tus papás, de tus hermanos, de tus tíos, de tus vecinos, de tus amigos, de los compañeros de la escuela, de los amigos de la iglesia, de toda tu vida. Es así, por ejemplo, de parientes, de maestros, de amigos, de autoridades, de tu iglesia, de todos esos vas a escribir, ¿cuáles otros mensajes negativos escuchaste de niño? Aparte de los que te decía tu papá y tu mamá. Vas a escribirlo todo, todo, todo y recuerda que tienes que tomar el tiempo necesario para poderlo hacer esto. Date cuenta que, de que tus sentimientos recorren todo tu cuerpo. Y lo que tú escribís lo que tú vas a escribir en esas 2 hojas de papel son los pensamientos que necesitas eliminar de tu conciencia. Y estas son las creencias que están logrando que sientas que no eres lo suficientemente bueno. Y pues Ah, hay muchas otras cosas. Yo te invito de verdad que leas el libro, date la oportunidad de leer bien este capítulo. Eso nos ha creado, pues de niño nosotros vamos agarrando muchos sentimientos. Yo crecí con mucho miedo, la verdad, yo crecí con mucho miedo, con mucha inseguridad. Yo siempre fui muy, muy tímido. Este, eh, pues así crecí, la verdad, así crecí cuando yo tuve la oportunidad de desarrollarme, pero yo permití a lo mejor en su momento que eso pasara, ¿verdad? Y la influencia de mis compañeros en la escuela, de mis papás, el trato y todo lo demás, pues eso influyeron muchísimo para que yo creciera de esa manera y ahora que yo lo veo y lo entiendo, me doy cuenta de que eso me hizo mucho daño. Ahora que estoy en este negocio, he crecido de una manera sorprendente gracias a mis 2 mentoras. Yo tengo 2 mentoras, les comento. Gracias a ellas me han ayudado de una manera sorprendente. Es como decir, me han educado desde cero, como el niño que empieza a recibir las primeras educaciones. Ellas empezaron conmigo desde cero a raíz de que yo entré en esta compañía. Y he crecido de una manera sorprendente porque lo he demostrado también con los resultados en mi negocio. Y si no hubiera crecido tanto, por ejemplo, después de haber llegado al 21% y caerme del 21 al 0 completamente, yo siento que cualquier otra persona, hubiera renunciado, se hubiera desanimado, hubiera buscado otras salidas, ¿verdad? Y en mi caso me lo tomé de una manera muy, muy tranquilo, la verdad. Y como incluso mis mentoras me lo decían, eso nos ha pasado a todos y les ha pasado a todas las líderes más grandes y a todos los que tienen un título mayor que los que hemos conseguido nosotros. Dice, pues yo dije, bueno, si a ella les ha pasado, quiere decir que yo lo puedo caer y levantarme las veces que sea necesario para yo poder conseguir mis objetivos. Eso ya lo veo ahora de adulto, ¿verdad? Pero cuando era niño, pues yo recuerdo muchas cosas también, muchas cosas negativas que ahorita yo ya las estoy agregando todavía a mi lista, estoy analizando todavía estos capítulos y todavía me tomé mi tiempo para poner y tengo una lista sorprendente como ustedes no tienen una idea. Y aún así me tomé el tiempo de 2 a 3 días, todavía estoy en ese proceso para poder escribir más cosas que me salgan y poder eliminarlas de mi mente, eliminarlas de mis recuerdos. Esas son cosas que no me están ayudando y que yo lo sé. Entonces, eso nos va a permitir también quitar las culpas. O sea, nos va a permitir eliminar las culpas no solamente las que yo siento hacia mi propia persona, sino la culpa
que yo siento hacia mi familia, que yo siento hacia mis ex compañeros de la escuela, hacia los miembros de la iglesia, o a todas aquellas personas que me metieron creencias limitantes en mi propia persona o que me hicieron daño en el pasado, de forma verbal, ¿verdad? Entonces, Luis Hay nos dice que la culpabilidad constituye una de las maneras más seguras de permanecer dentro de un problema. Cuando yo empiezo a culpar a las personas, que yo le digo es que quien tiene la culpa de que yo sea así fue mi mamá o fue mi papá. Esa es una manera de yo seguirme aferrando a permanecer en el problema, ¿sí? Y en ese momento, como nos estamos aferrando a ese problema, le estamos entregando todo nuestro poder. Le estamos entregando así como que en bandeja de plata todo el poder que nosotros tenemos en nuestra persona, porque es como de estarle diciendo, no me importa, yo quiero seguir amarrado aquí porque a mí se me puso que quiero seguir aferrado y amarrado aquí, aquí voy a seguir y no me digas nada porque yo aquí quiero, ¿verdad? Cuando nosotros culpamos a los demás, eso es precisamente lo que hacemos. Ahora, ¿qué tanto sabes o conoces tú de la niñez de tus padres? ¿Cómo vivieron ellos cuando ellos tenían 10 años? ¿Cómo eran ellos cómo eran sus papás de ellos? ¿Qué te han contado sus papás? ¿Qué tanto conoces de la vida de tus papás? Yo recuerdo que a mí mis papás me contaban sobre, bueno, de mi papá, pues casi no, yo nunca he tenido la oportunidad de platicar mucho con él, o nunca, la verdad, te soy honesto, nunca hemos platicado con mi papá, pero con mi mamá sí. Con mi mamá, ella me platicaba pues que ella se crió sin mamá, y ella se crió huérfano nomás con papá. Este, pues se conoció acá en la frontera con mi papá y ya se juntó con él. Y pues y mi papá pues ya se la llevó para el rancho allá ella me platicaba las situaciones que ella pasaba, por ejemplo, con mi abuelito, que era su suegro, y todas las situaciones porque pues no la querían y muchas cosas, o sea, que se dieron todo eso, ¿no? Entonces, ahora entiendo yo también muchas cosas porque yo digo, pues es que la manera como ella se crió, pues era también la manera como que a lo mejor ella no quería que nosotros viviéramos de esa manera, sufriéramos tanto como ella sufrió, pero en su afán por querer evitarnos tanto sufrimiento, pues como que la manera como lo hacía no era la correcta y ella pues nos estaba metiendo en el mismo círculo vicioso inconscientemente, ¿verdad? Entonces, pues eso, pues cómo, si no conocemos cómo eran nuestros papás, cómo, no podemos culparlos, no podemos juzgarlos. Cuando nosotros culpamos y juzgamos a las demás personas, pues nos estamos aferrando a estar amarraditos en la estaca. Ahora, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos que aprender a escuchar, o sea, dice, escuchamos a los demás. Escuchar a los demás es una aseveración que nos hace aquí, dice. Pero nosotros eso es lo que hacíamos. Escuchábamos a los demás y, por ejemplo, nuestros hermanos mayores eran como dioses para nosotros, y eso es cierto. Nuestros hermanos mayores eran nuestro ejemplo a seguir porque eran los que teníamos nosotros más a la mano cuando nosotros éramos pequeños y los queríamos seguir. Si ellos estaban tristes, probablemente se desahogaban con nosotros física o verbalmente. Y bueno, por así decirlo, una de esas cosas, a lo mejor en algunas personas es más que en otros, ¿verdad? Este, pero a veces escuchábamos nosotros a los demás y escuchar a los demás también, implicaba que íbamos, cargando nosotros también con muchas de sus culpas. Porque eso podría o bueno, eso nos provocaba culpabilidad, nos provocaba culpas. Cuando como éramos niños no podíamos ayudarles mucho y pues eso nos sentíamos inútiles, queríamos sanarles, queríamos ayudarles, queríamos poder hacer grandes cosas que por nuestra calidad de niños no podíamos hacer en su momento. Y pues eso nos va creando culpa también a nosotros. Y por eso te digo, tenemos que aprender a escuchar lo que debemos escuchar y ya no escuchar lo que no debemos escuchar. Sí escuchábamos muchas cosas y ya era inevitable no escucharlas porque pues estás siendo educado, eres niño, ¿verdad? Y te están educando de esa manera. Entonces, aquí pues la idea es que tú analices todas estas situaciones para que puedas superar tus propias creencias negativas. Y bueno, empezamos con perdonar,
Después hacemos el primer ejercicio, que es escribir todas esas aseveraciones, perdón, que nos van a permitir ahí, eliminar la palabra debería de mi vocabulario por completo y cambiarla por la palabra podría. ¿Sí? Después hacemos el ejercicio del espejo, donde nos vamos a mirar fijamente en el espejo y nos vamos a decir que nos amamos y nos aceptamos tal y como somos. Después vamos a hacer el siguiente ejercicio de todo lo que nos criticaban, ¿verdad? De lo que nos criticaban nuestros papás, después hacemos de lo que nos criticaban todas las personas, para poder conocer todo lo que nos está haciendo daño. Es decir, vamos a descubrir poco a poco la raíz de todos nuestros problemas. Incluso hay problemas de salud que podemos tener ahorita, que pueden tener su raíz en alguno de estos problemas y que no lo hemos descubierto. Y que si nos damos la oportunidad de llegar a la raíz de todos estos problemas, a lo mejor podemos sanar sin tanto medicamento. Así es que la tarea está un poquito ardua el día de hoy, pero créeme que va a valer la pena, créeme que te va a cambiar la vida por completo. Y para terminar, vamos a hacer el último decreto del capítulo número 3 y nos estaríamos viendo con el capítulo 4 y 5 para la siguiente semana. Y el decreto dice así: en la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. El pasado no tiene poder sobre mí, porque estoy dispuesto a aprender y a cambiar. Veo el pasado como necesario para llevarme a donde me encuentro hoy. Estoy dispuesto a comenzar donde me encuentro ahora para asear las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde empiece, de modo que ahora comenzaré por los cuartos más chicos y más fáciles y así veré los resultados pronto. Me emociona estar en medio de esta aventura, ya que sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia particular. Estoy dispuesto a liberarme. Todo está bien en mi mundo. Así es que escríbelo, repítelo varias veces. Y bueno, ya para finalizar, te recuerdo mi frase motivacional. Yo creo en mí, soy apasionado, único e irrepetible, creado por Dios en serio, no en serie, e imparable. Así es que, pues, vamos a esperar el siguiente tema, la siguiente semana, que tengas un maravilloso análisis de estos capítulos.